Artículo 199. Duración del mandato. La duración del mandato del defensor universitario será de 4 años con posibilidad de reelección por una sola vez consecutiva, no computándose a estos efectos los mandatos inferiores a 2 años. Artículo 200. Defensores universitarios adjuntos. 1. El defensor universitario podrá proponer el nombramiento de defensores adjuntos que habrán de ser miembros de la comunidad universitaria. 2. Los adjuntos cesarán en el cargo a petición propia, por decisión del defensor universitario, cuando concluya el mandato del defensor que los propuso o por ausencia o incapacidad superior a los 4 meses consecutivos. Artículo 201. De las retribuciones y protocolo. El defensor universitario se equiparará al cargo de vicerrector a efectos de los complementos retributivos y protocolo y los defensores universitarios adjuntos al de director de departamento. Artículo 202. Dedicación y régimen de funcionamiento. 1. El defensor universitario tendrá derecho a estar dispensado de sus obligaciones docentes e investigadoras o, en caso de ser miembro del personal de administración y servicios, de los cometidos propios de su puesto de destino. Los adjuntos compatibilizarán sus funciones con sus demás obligaciones y cometidos, si bien tendrán derecho a una reducción del 50%. 2. Sus actuaciones, siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos y el respeto y defensa de los derechos y libertades de la comunidad universitaria, no estarán sometidos a mandato imperativo de ninguna instancia universitaria y vendrán regidas por los principios de independencia e imparcialidad. 3. El defensor universitario actuará a iniciativa propia o a instancia de cualquier miembro de la comunidad universitaria, a través de la presentación de la correspondiente solicitud o queja. Sus resoluciones no tendrán carácter vinculante ni serán susceptibles de recurso alguno, y serán notificadas al interesado con los requisitos legalmente exigidos y comunicadas al órgano universitario afectado, con las sugerencias o recomendaciones que considere convenientes para la subsanación, en su caso, de las deficiencias observadas. 4. El rectorado proveerá el apoyo administrativo y de infraestructuras y los medios económicos necesarios para su función, para lo que se instaurará una oficina del defensor universitario. 5. Al principio de cada curso académico, el defensor universitario presentará al claustro una memoria de las actividades desarrolladas durante el curso anterior, con un apartado específico acerca de los temas o asuntos no resueltos pese a su informe o dictamen. También informará al claustro o al Consejo de Gobierno de aquellos asuntos que estime convenientes por iniciativa propia o cuando le sea requerido por una quinta parte del órgano colegiado. 6. Las autoridades académicas, los órganos unipersonales y colegiados, así como los diversos servicios de la universidad deberán prestar al defensor universitario el apoyo necesario para el cumplimiento de sus funciones. Título 7. Del RGIMENJURIDICOI electoral. Capítulo 1. Régimen jurídico. Artículo 203. Régimen básico. La Universidad de Cádiz, en cuanto a administración pública, adecuará su organización y actividad a la legislación sobre régimen jurídico de las administraciones públicas, que desarrollará a través de su reglamento de gobierno y administración. Artículo 204. Prerrogativas y potestades. 1. La universidad en su calidad de administración pública, y dentro de la esfera de sus competencias, ostentará las prerrogativas y potestades que establezca la legislación aplicable y, en concreto, las siguientes. A. La potestad de reglamentación de su actividad, funcionamiento y organización. B. La potestad de programación y planificación. C. La potestad de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. D. La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. E. Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. F. La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. Página 56 de 64. G. La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes, las prelaciones y preferencias reconocidas a la hacienda pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las haciendas del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía. H. La exención de garantías, depósitos y cauciones ante cualquier órgano administrativo o jurisdiccional en cualquier tipo de procedimiento en las mismas condiciones que la Comunidad Autónoma de Andalucía, litigando con el beneficio de justicia gratuita. 2. En particular,
Tendrá plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras y servicios, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. Artículo 205. De la potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria corresponde al claustro, al Consejo de Gobierno y al rector, y se distribuirá según el criterio material que establezca el Reglamento de Gobierno y Administración de la Universidad de Cádiz, que a su vez podrá determinar otros órganos a los que atribuya dicha potestad. Artículo 206. Recursos. 1. Las resoluciones del rector y los acuerdos del Consejo Social, del Consejo de Gobierno y del claustro universitario agotan la vía administrativa y por tanto podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso, administrativo. 2. Las resoluciones de los restantes órganos de gobierno serán recurribles en alzada ante el rector. Artículo 207. Inspección General de Servicios. La universidad dispondrá, bajo la inmediata dependencia del rector, de una inspección general de servicios cuyas competencias y funcionamiento serán establecidas por el Consejo de Gobierno. Artículo 208. Régimen disciplinario. El régimen disciplinario de la Universidad de Cádiz se establecerá por un reglamento aprobado por el claustro, a propuesta del Consejo de Gobierno, que asegurará el cumplimiento efectivo de las obligaciones que dimanen de los presentes estatutos. Capítulo 2. Régimen electoral. Artículo 209. Régimen electoral. 1. Se garantiza que en los órganos de gobierno y representación de la universidad esté asegurada la representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria, que son los siguientes. A. Profesores doctores con vinculación permanente a la universidad. B. Profesores no doctores con vinculación permanente a la universidad. C. Personal docente e investigador sin vinculación permanente a la universidad. D. Estudiantes. E. Personal de administración y servicios. 2. La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad universitaria en el claustro universitario, en las juntas de facultad o escuela y en los consejos de departamento se realizará mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos previstos en el reglamento electoral de la universidad. 3. La elección de los restantes órganos de gobierno, representación, participación y asesoramiento de la universidad se realizará en los términos previstos en la normativa, estatal o autonómica, que resulte de aplicación, en los presentes estatutos y en el reglamento electoral de la universidad. Artículo 210. Censo electoral. 1. Corresponde al Secretario General la elaboración y mantenimiento actualizado del censo electoral de la universidad en los diferentes sectores de la comunidad universitaria descritos en el artículo anterior, para lo cual contará con la colaboración de los restantes órganos universitarios, y, particularmente, de los secretarios de facultades, escuelas, departamentos e institutos universitarios de investigación, en su caso. Ordenará su publicación con ocasión de la celebración de elecciones. 2. En materia electoral, los secretarios de facultades y escuelas, departamentos e institutos universitarios de investigación dependerán orgánicamente del secretario general. Serán responsables de la publicación de los censos en las elecciones que hayan de celebrarse en sus respectivos ámbitos. 3. En las elecciones que se celebren en el seno de órganos colegiados, los componentes de los mismos configurarán el censo electoral. Página 57 de 64. 4. El secretario general organizará la selección de miembros de las mesas electorales de los diferentes sectores de la comunidad universitaria para órganos centrales y supervisará la elección de las mesas electorales por los secretarios de facultades, escuelas y departamentos. Artículo 211. Sufragio. 1. Tienen derecho de sufragio activo los miembros de la comunidad universitaria con nombramiento, contrato o matriculación en vigor a la fecha de cierre del censo. Gozarán de sufragio pasivo quienes se encuentren en la situación anterior y cumplan los restantes requisitos establecidos en la LOU y en los presentes estatutos. 2. El derecho de sufragio es personal e intransferible, sin que se admita delegación en su ejercicio. Podrá regularse la emisión de voto anticipado. 3. Los representantes elegidos no estarán ligados por mandato imperativo. 4.
Las elecciones de representantes para órganos colegiados se harán mediante el sistema de candidatura abierta en cada sector y voto limitado, correspondiendo a cada elector el derecho a votar hasta un máximo del 75% del total de puestos que se deban cubrir en su sector. Si solo fuese uno el puesto de representante a elegir o si se tratase de órganos unipersonales, la votación será uninominal. 5. Las vacantes que se produzcan en puestos de representación en órganos colegiados serán cubiertas por los candidatos siguientes que hubieran obtenido mayor número de votos en la elección anterior. 6. Al efectuar el escrutinio en las elecciones a órganos colegiados, se cubrirán inicialmente el 60% de los puestos por los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos. El 40% restante, así como los puestos que queden vacantes en su caso en aplicación de la regla del inciso primero de este apartado, se asignarán a los siguientes candidatos más votados según el sexo, a efectos de cumplimiento del criterio de composición equilibrada establecida en la disposición adicional primera de la Ley 3/2007, de 22 de marzo. Artículo 212. Convocatoria de elecciones. 1. Corresponde al rector convocar las elecciones a órganos centrales unipersonales o colegiados que se celebren en la universidad, y las de órganos periféricos, a los presidentes de estos últimos. 2. Salvo disposición en otro sentido, la convocatoria de elección de órganos unipersonales y colegiados habrá de realizarse antes de 15 días de la fecha de terminación del mandato. Si el cese se debe a causas distintas a la terminación del mandato, la convocatoria se realizará dentro de los 15 días siguientes. 3. En el caso de terminación del mandato y, hasta tanto no tomen posesión los nuevos órganos unipersonales o sean proclamados los representantes en órganos colegiados, seguirán en funciones los anteriores. Artículo 213. Circunscripción electoral. La circunscripción electoral podrá ser única para los órganos centrales o estar desconcentrada total o parcialmente en facultades y escuelas. Artículo 214. Elecciones al claustro. 1. La elección de los miembros del claustro se hará por centros y por los distintos sectores de la comunidad universitaria, a excepción del personal de administración y servicios, que constituirá una circunscripción única. 2. La determinación del número de representantes que corresponden a cada sector en cada centro será determinada de forma proporcional en función del porcentaje que el número de electores de ese centro represente sobre el total de electores del respectivo sector. 3. En el caso de que la anterior regla no otorgue representación en un centro a miembros de cualquiera de los sectores, podrá formarse una circunscripción por agrupación por campus con otros centros en los que se produzca la misma circunstancia, hasta alcanzar representación o, en último caso, con el centro del mismo campus con menor porcentaje que si tenga derecho a representación. Artículo 215. Elecciones a rector. 1. La Junta Electoral General determinará, tras el escrutinio de los votos, los coeficientes de ponderación que corresponde aplicar al voto a candidaturas válidamente emitido en cada sector, al efecto de darle su correspondiente valor en atención a los porcentajes fijados en estos mismos estatutos. 2. Será proclamado rector, en primera vuelta, el candidato que logre el apoyo proporcional de más de la mitad de los votos a candidaturas válidamente emitidos, una vez hechas y aplicadas las ponderaciones a que se refiere el párrafo anterior. Si ningún candidato lo alcanza, se procederá a una segunda votación a la que solo podrán concurrir los dos candidatos más apoyados en la primera votación, teniendo en cuenta las citadas ponderaciones. En la segunda vuelta será proclamado el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, atendiendo a esas mismas ponderaciones. En el supuesto de una sola candidatura, únicamente se celebrará la primera vuelta. Página 58 de 64. Artículo 216. Organización electoral. 1. La organización electoral comprende una Junta Electoral General y juntas electorales de facultades o escuelas, que supervisarán y resolverán las incidencias que se presenten en los correspondientes procesos. A. La Junta Electoral General estará presidida por el rector, actuando como secretario de la misma el secretario general y como vocales tantos miembros elegidos por el claustro entre ellos como sectores de la comunidad universitaria. B. Las juntas electorales de facultades y escuelas estarán presididas por el decano o director de la facultad o escuela, actuando como secretario el secretario del centro y, en su defecto, el profesor de mayor categoría y antigüedad y como vocales tantos miembros elegidos por la junta de facultad o escuela entre ellos como sectores de la comunidad universitaria. 2.
La Junta Electoral General actuará en única instancia en los procesos electorales correspondientes a los órganos centrales de la universidad y en segunda instancia en los procesos electorales correspondientes a los órganos periféricos mediante la resolución de recursos contra las decisiones tomadas por las juntas electorales de facultades y escuelas. En los mismos términos actuará en las elecciones de representantes estudiantiles. 3. Las juntas electorales de las facultades o escuelas actuarán en primera instancia en los procesos electorales correspondientes a los órganos periféricos de la universidad y en los de representantes estudiantiles que se celebren en su ámbito. 4. La Junta Electoral General y las juntas electorales de facultades y escuelas proclamarán los candidatos a las elecciones que se celebren en su ámbito y, tras su celebración, los candidatos electos, resolviendo las incidencias y reclamaciones que se presenten en relación con cualquier actuación del proceso electoral. 5. Cuando algún miembro de una junta electoral presente candidatura en elecciones en las que ésta haya de actuar, deberá abstenerse de intervenir en el resto de ese mismo procedimiento electoral. 6. Cuando la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior provoque la falta de quórum para la constitución de la junta electoral, se actuará del siguiente modo. A. En el caso de la Junta Electoral General, las vacantes serán cubiertas por los miembros de mayor antigüedad del mismo sector del claustro universitario y que no hayan presentado candidaturas al proceso electoral en marcha. B. En el caso de la Junta Electoral de Centro, las vacantes serán cubiertas por los miembros de mayor antigüedad del mismo sector de la Junta del Centro, y que no hayan presentado candidaturas al proceso electoral en marcha. 7. La Junta Electoral General y las juntas electorales de facultades y escuelas podrán encomendar a sus respectivos presidentes las competencias que estimen oportunas. 8. Se garantizará un sistema de reclamaciones a los actos en que se divide el proceso electoral, cuya interposición, presentación en el registro electoral correspondiente y admisión a trámite dará lugar a la suspensión de la ejecución del acto impugnado. Se cuidará de la resolución de estas reclamaciones sin paralizar el proceso electoral o, en su defecto, sin que afecte a las restantes actuaciones del proceso electoral que no resulten afectadas por la reclamación. Título 8. Del RGIMENECONOMICO y Financiero. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 217. Autonomía económica y financiera. La Universidad de Cádiz gozará de autonomía económica y financiera de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades y en la legislación autonómica, y dispondrá de los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones. Capítulo 2 del Patrimonio. Artículo 218. Patrimonio de la Universidad. 1. El patrimonio de la Universidad de Cádiz está constituido por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones cuya titularidad ostente y cuantos otros pueda adquirir o le sean atribuidos por el ordenamiento jurídico. Formarán parte del patrimonio de la Universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que ésta sea titular como consecuencia del desempeño por el personal de la Universidad de las funciones que les son propias. La administración y gestión de dichos bienes se ajustará a lo previsto a tal efecto en la citada Ley 14/2011, de 1 de junio. 2. La Universidad de Cádiz es titular de los bienes de dominio público afectos al cumplimiento de sus funciones, así como de los que, en el futuro, se destinen a estos mismos fines por el Estado o por la Comunidad Autónoma de Andalucía. Página 59 de 64. 3. Se incorporarán al patrimonio de la Universidad de Cádiz las donaciones que reciba y el material inventariable y bibliográfico que se adquiera con cargo a los fondos de investigación o contratación con terceros, salvo aquel que por convenio deba adscribirse a otras entidades, sin menoscabo del resto de bienes que por su naturaleza hayan de inventariarse y con independencia de su fuente de financiación o capítulo presupuestario donde se hubieran adscrito. 4. Incumbe a toda la comunidad universitaria la conservación y correcta utilización del patrimonio de la Universidad de Cádiz. El incumplimiento de estas obligaciones será objeto de sanción conforme a la legislación vigente y a las normas que en su desarrollo dicte el Consejo de Gobierno. Artículo 219. Administración y disposición de bienes. La administración, disposición, desafectación y tributación de los bienes de dominio público, así como la administración, disposición y tributación de los bienes patrimoniales se ajustarán a las normas generales que rijan esta materia.
En concreto, los actos de disposición de bienes inmuebles de titularidad universitaria, así como de los muebles cuyo valor exceda de la cuantía que se establezca en las normas que al respecto determine la Comunidad Autónoma de Andalucía, serán acordados por el Consejo de Gobierno, con la aprobación del Consejo Social. Por lo que respecta al resto de bienes patrimoniales, los actos de disposición corresponderán al rector o cargo en quien delegue. Artículo 220. Inventario. 1. El gerente deberá promover y efectuar las inscripciones y anotaciones registrales que sean obligatorias, a tenor de la legislación vigente, así como las que favorezcan los intereses de la Universidad de Cádiz, dando cuenta motivada de las mismas al rector y al Consejo de Gobierno. 2. El inventario general de bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio de la Universidad de Cádiz deberá ser elaborado y actualizado anualmente por la gerencia, salvaguardando su custodia para consulta por los interesados en el mismo. Artículo 221. Exenciones tributarias. Los bienes afectos al cumplimiento de los fines de la universidad, los actos que se realizan para el desarrollo inmediato de tales fines y los rendimientos de los mismos disfrutarán de exención tributaria de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente. Capítulo 3 del presupuesto. Artículo 222. Elaboración y aprobación del presupuesto. 1. La Universidad de Cádiz podrá elaborar programaciones plurianuales que puedan conducir a la aprobación, por la Comunidad Autónoma de Andalucía, de convenios y contratos programas que incluirán sus objetivos, financiación y la evaluación del cumplimiento de los mismos. 2. A iniciativa del rector, el Consejo de Gobierno confeccionará y propondrá al Consejo Social, para su aprobación, los presupuestos plurianuales, para lo cual será necesaria la aprobación previa de planes estratégicos para la Universidad de Cádiz. En dichos planes estratégicos la Universidad de Cádiz fijará sus objetivos específicos sociales, académicos e investigadores, la planificación económica de su actividad y los programas destinados a lograr dichos objetivos. 3. El presupuesto de la Universidad de Cádiz será único, tendrá carácter público y habrá de ser equilibrado y comprenderá la totalidad de sus ingresos y gastos. El estado de ingresos del presupuesto de la Universidad de Cádiz incluirá los procedentes de los precios públicos aplicados a los servicios prestados, las transferencias procedentes de la Junta de Andalucía en aplicación del modelo de financiación vigente en cada momento y cuantos otros ingresos de derecho público y privado pueda obtener. El estado de gastos se clasificará atendiendo a la separación entre gastos corrientes y de capital. Al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la universidad especificando la totalidad de los costes de la misma e incluyendo un anexo en el que figuren los puestos de nuevo ingreso que se proponen. Los costes del personal docente e investigador, así como de administración y servicios, deberán ser autorizados por la comunidad autónoma, en el marco de la normativa básica sobre oferta de empleo público. 4. El gerente confeccionará el anteproyecto de presupuesto, el cual debe incluir la financiación básica destinada a garantizar la prestación del servicio con un nivel de calidad mínimo homogéneo para cada una de las unidades de gastos y financiación adicional afecta a resultados y en pro de la mejora de la calidad de la prestación del servicio, todo lo anterior de acuerdo con la definición previa y consensuada de unos indicadores objetivos representativos del cumplimiento de planes específicos de mejora de la calidad. En dicho anteproyecto se incluirá el importe que la Universidad de Cádiz solicite a la Junta de Andalucía con un informe económico justificativo de dicha petición. 5. El anteproyecto de presupuesto será presentado por el rector al Consejo de Gobierno antes del 1 de diciembre del año anterior al que corresponda. Una vez informado favorablemente, los remitirá al Consejo Social para su aprobación definitiva. Página 60 de 64. 6. La estructura del presupuesto de la Universidad de Cádiz, su sistema contable y los documentos que comprenden sus cuentas anuales deberán adaptarse, en todo caso, a las normas que con carácter general se establezcan para el sector público, y en general a la normalización contable que emane de la Comunidad Autónoma Andaluza en materia de universidades o cualquier otra que le fuera de aplicación. Artículo 223. Prórroga presupuestaria. En el caso de que el presupuesto no fuese aprobado antes del 1 de enero del año al que corresponde su ejercicio, se entenderá prorrogado automáticamente el presupuesto del año anterior hasta la aprobación del nuevo. Artículo 224. Modificaciones presupuestarias.
Las modificaciones presupuestarias, tales como ampliaciones y transferencias de créditos y de gastos, se ajustarán a lo previsto en la normativa vigente y lo que reglamentariamente se establezca. No obstante, el Consejo de Gobierno podrá desarrollar normativa específica para la no asignación automática de determinados remanentes, respetando siempre los principios de economía, eficiencia y legalidad. Artículo 225. Operaciones de endeudamiento. Las operaciones de endeudamiento de la Universidad de Cádiz requerirán la autorización de la Comunidad Autónoma Andaluza de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Universidades, salvo los supuestos que reglamentariamente se establezcan para dar por concedida de forma implícita tal autorización, atendiendo a su naturaleza, cuantía y duración. Capítulo 4. De la gestión y control económico. Artículo 226. Control externo. La Universidad de Cádiz está obligada a rendir cuentas de su actividad ante los órganos de fiscalización previstos en la legislación vigente. Artículo 227. Las cuentas anuales. 1. Anualmente será realizada una auditoría financiera externa de las cuentas anuales por profesionales habilitados e independientes. El auditor externo será contratado de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos de las administraciones públicas y demás legislación vigente. Los resultados de la auditoría se comunicarán al Consejo Social, que los supervisará, al claustro universitario y al Consejo de Gobierno. Este último establecerá el procedimiento para su difusión al conjunto de la comunidad universitaria. 2. La Universidad de Cádiz rendirá cuentas de su gestión económica a través de las cuentas anuales que reflejarán las cuentas consolidadas de la institución. En las cuentas anuales deberán aparecer, entre otras cuestiones, la liquidación definitiva del presupuesto, el estado de la situación patrimonial al fin del año correspondiente, el informe detallado sobre la gestión de los recursos económicos y el informe de auditoría. La liquidación del presupuesto deberá confeccionarse antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente de que se trate. 3. Las cuentas anuales deberán ser examinadas por el Consejo de Gobierno en el primer semestre del año siguiente al que hagan referencia. Una vez informadas favorablemente, serán remitidas al Consejo Social para su aprobación y remisión al órgano fiscalizador correspondiente y de acuerdo con la legislación vigente. Artículo 228. Contabilidad analítica. La gerencia promoverá la puesta en funcionamiento de una contabilidad analítica tendente a evaluar la gestión individualizada de los diferentes centros de responsabilidad y actividades, así como el conocimiento de los costes por titulaciones y de diferentes servicios, todo ello en aras a permitir el funcionamiento de un sistema de gestión de los recursos eficaz y descentralizado con el objetivo de ser útil para sus destinatarios. Artículo 229. Control interno. 1. El control interno es un proceso diseñado para conseguir los objetivos específicos de la Universidad de Cádiz, que incumbe a todo el personal de la organización. La Universidad de Cádiz asegurará el control interno de sus ingresos y gastos y organizará sus cuentas según los principios de una contabilidad presupuestaria, patrimonial y analítica. Asimismo, garantizará una gestión transparente de los recursos. 2. El control interno será realizado por una unidad administrativa que desarrollará sus funciones preferentemente con técnicas de auditoría, con dependencia directa del rector, tanto orgánica como funcional. 3. La Universidad de Cádiz, de acuerdo con criterios del buen gobierno corporativo, podrá crear un comité de auditoría que asumirá las responsabilidades de supervisión del control interno de la misma. El rector presidirá el comité de auditoría, formado por miembros del Consejo de Gobierno y Consejo Social, cuya composición y funciones tendrán que ser desarrolladas reglamentariamente. Capítulo 5. De la contratación. Página 61 de 64. Artículo 230. La contratación administrativa. 1. La Universidad de Cádiz podrá suscribir contratos de carácter administrativo, entendiendo como tales aquellos cuyo objeto directo o conjunto sea la ejecución de obras, la gestión de los servicios públicos, la realización de suministros, así como los de consultoría y asistencia o de servicios, de acuerdo con las normas vigentes en la materia. También son contratos administrativos los de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que tengan naturaleza administrativa especial por resultar vinculados al giro o tráfico específico de la Universidad de Cádiz, por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella o por declararlo así una ley. 2.
La citada contratación se efectuará de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por el rector, previo informe del órgano encargado de asesorar jurídicamente a la Universidad de Cádiz. 3. El rector, oído el Consejo de Gobierno, fijará la composición y funciones de la mesa de contratación. En todo caso, deben formar parte de dicha mesa de contratación un funcionario que tenga atribuido el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un auditor interno de la universidad. Título IX. Emblemas, ceremonias, honores y distinciones. Artículo 231. Escudo, bandera y sello. 1. El escudo se organiza de acuerdo con el siguiente blasonamiento: de azul, y sobre ondas de plata y azul, un árbol de plata con hojas del mismo metal, 3 raíces de oro sobre las ondas, 4 ramas de plata y frutado de oro, flanqueado de las columnas de Hércules. Al timbre, la corona real española cerrada por diademas. 2. La bandera es de color amarillo y en su centro llevará el escudo de la universidad. 3. El sello será circular e incorporará todos los elementos internos del escudo y, a modo de corona circular, la leyenda SIGILLVMVNIVRSITATISGADITANAE. 4. Queda prohibida su utilización por las restantes personas físicas y jurídicas, salvo que cuenten con autorización concedida por resolución rectoral. Artículo 232. Doctorado honoris causa. 1. La universidad concederá el grado de doctor honoris causa a personas individuales que hayan destacado en el campo de la ciencia, las humanidades, la técnica, la enseñanza, o en el cultivo de las artes y la cultura. Dicha distinción será concedida por el rector, previa aprobación por el claustro de la universidad. 2. Un reglamento del Consejo de Gobierno regulará las condiciones y procedimiento de tramitación de la propuesta. En todo caso, las juntas de facultad o escuela solo podrán realizar propuestas unipersonales y entre 2 propuestas consecutivas deberán mediar al menos 5 años. Artículo 233. Medallas y distinciones. Se concederá la medalla de la Universidad de Cádiz, en los diversos tipos que fije el Consejo de Gobierno, para hacer patente el reconocimiento de la misma a personas, instituciones o entidades, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que hayan sobresalido en el campo de la ciencia, la técnica, la enseñanza, el cultivo de las artes y la cultura o que de algún modo hayan prestado servicios destacados a la Universidad de Cádiz. El Consejo de Gobierno podrá crear otros honores y distinciones, por propia iniciativa o a propuesta de los restantes órganos de gobierno y representación. Título X. Reforma de ESTATUTOS. Artículo 234. Iniciativa. 1. Podrán proponer la modificación de los presentes estatutos. A. El rector. B. El Consejo de Gobierno. C. Una cuarta parte de los miembros del claustro. 2. La propuesta de reforma deberá ir acompañada de una memoria razonada y una referencia del articulado que debe ser objeto de reforma. 3. El rector deberá tomar la iniciativa de reforma en el caso de promulgación de normas legales que obliguen a la necesaria adaptación de los estatutos. 4. El claustro abrirá un plazo para presentar enmiendas a los títulos, capítulos o secciones de estos estatutos que sean objeto de la iniciativa de reforma. Habrán de venir avaladas por el 10% de los miembros del claustro. Página 62 de 64. Artículo 235. Aprobación. 1. La propuesta de reforma deberá ser aprobada por el claustro, reunido en sesión extraordinaria, por mayoría absoluta de sus miembros de hecho. 2. El texto aprobado, junto con un texto que refunda los estatutos vigentes con las modificaciones introducidas, será remitido a la Comunidad Autónoma de Andalucía para su aprobación definitiva. Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. Disposición adicional primera. 1. La Universidad de Cádiz podrá suscribir conciertos con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para la utilización de las instituciones sanitarias con fines docentes. 2. En dichos conciertos se deberá establecer la vinculación de plazas asistenciales de la institución sanitaria con plazas docentes de los cuerpos de profesores de universidad, procurando que exista una adecuada correspondencia entre la actividad docente y asistencial. 3.
Los conciertos podrán establecer, asimismo, un número de plazas de profesores asociados que deberá cubrirse por personal asistencial que esté prestando servicios en la institución sanitaria concertada. 4. Los conciertos establecerán, asimismo, el número de plazas de ayudante y profesor ayudante doctor, en las relaciones de puestos de trabajo de las universidades públicas, que deberán cubrirse mediante concursos públicos entre profesionales sanitarios que hubieran obtenido el título de especialista reconocido oficialmente por el Ministerio de Sanidad y Consumo en los 3 años anteriores a la convocatoria del concurso. 5. En las juntas de centro y en los consejos de departamento acogidos a conciertos, las instituciones sanitarias tendrán el número de representantes que se establezca en dichos conciertos. 6. La Universidad de Cádiz podrá suscribir acuerdos específicos con otras instituciones sanitarias, públicas o privadas, de acuerdo con la normativa legal vigente. Disposición adicional segunda. A los efectos de la determinación del porcentaje global del personal docente e investigador contratado, no se contabilizará a los profesores asociados en virtud de los conciertos de la universidad con las instituciones sanitarias. Tampoco será considerado este personal miembro nato del Consejo de Departamento. Su representación en este órgano de gobierno se regirá por las normas generales reguladoras de la presencia del personal docente e investigador contratado no doctor. Disposición adicional tercera. 1. En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad de género en Andalucía, toda referencia a personas, colectivos o cargos académicos, cuyo género sea masculino, estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo, por tanto, la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres. 2. El equipo de gobierno que asista al rectorado en el desarrollo de sus competencias, compuesto por los vicerrectorados, la Secretaría General y la Gerencia, deberá formarse respetando una representación equilibrada entre mujeres y hombres. 3. Los equipos decanales de las facultades y de dirección de las escuelas, compuestos por los vicedecanatos o subdirecciones y la Secretaría, deberán formarse respetando una representación equilibrada entre mujeres y hombres, a excepción de aquellos supuestos en que el censo, por sectores, en el ámbito correspondiente no se encuentre entre los porcentajes del apartado 5 del presente artículo. 4. La designación de las personas que ocupen los restantes órganos de gobierno de la universidad deberá garantizar que, en el conjunto de aquellos que son del mismo tipo, exista una representación equilibrada. 5. Se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. Disposición transitoria primera. 1. El claustro constituyente de la Universidad de Cádiz, elegido conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Universidades, continuará ejerciendo sus funciones como claustro ordinario hasta que se cumplan 4 años desde la fecha de su constitución. 2. El rector elegido conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Universidades antes de la entrada en vigor de estos estatutos continuará en el desempeño del cargo hasta la finalización del mandato de 4 años. Página 63 de 64. 3. El Consejo de Gobierno Provisional de la Universidad se constituirá como Consejo de Gobierno de la Universidad, y continuará en el ejercicio de sus funciones hasta la finalización de su mandato. Disposición transitoria segunda. 1. En el plazo máximo de 2 meses desde la entrada en vigor de estos estatutos el claustro deberá aprobar el reglamento electoral general. 2. En el plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de los presentes estatutos, se procederá a la elección de los correspondientes decanos y directores de centros y departamentos conforme a las previsiones de estos estatutos. En el mismo plazo se deberá proceder a la elección de las juntas de centro y consejos de departamento conforme a lo dispuesto en estos estatutos, de acuerdo con la composición provisional que determine la junta de centro o consejo de departamento existente en el momento de entrada en vigor de estos estatutos. 3. Una vez cumplido lo previsto en el apartado anterior, se procederá a la renovación de la representación de decanos y directores de centros, departamentos e institutos universitarios de investigación en el Consejo de Gobierno, de conformidad con lo previsto en estos estatutos. 4. Los centros y departamentos adaptarán a estos estatutos sus reglamentos de organización y funcionamiento en el plazo de 6 meses desde la elección de las nuevas juntas de centro y consejos de departamento.
Disposición transitoria tercera. A los profesores con contrato administrativo LRU les serán de aplicación las reglas contenidas en la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica de Universidades, así como las que prevea la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Disposición transitoria cuarta. En tanto se produce la total adaptación a las nuevas figuras de personal docente e investigador contratado contenidas en la Ley Orgánica de Universidades, y a efectos exclusivamente electorales y de representación en los órganos de gobierno, se establecen las siguientes equiparaciones. A. Asociados doctores y todo personal contratado doctor de acuerdo con los diversos programas de reincorporación de investigadores o de acuerdo con la normativa prevista en la disposición adicional 13ª de la Ley Orgánica de Universidades o en cualquiera otra normativa vigente, con profesores contratados doctores. B. Ayudantes de facultad o escuela universitaria doctores, con profesores ayudantes doctores. C. Ayudantes de facultad o de escuela universitaria no doctores no incluidos en las áreas de conocimiento recogidas en el artículo 51 Ley Orgánica de Universidades, con profesores colaboradores. D. Asociados no doctores, con profesores asociados. Las anteriores equiparaciones serán de aplicación también a las comisiones de selección del personal contratado si reúnen los requisitos exigidos por la normativa vigente para el acceso al puesto objeto del concurso. Disposición transitoria quinta. No serán aplicables los presentes estatutos a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor. Disposición transitoria sexta. 1. Los centros adscritos deberán renovar sus convenios de adscripción, adecuándolos a estos estatutos, así como a la legislación estatal y autonómica que sea aplicable, en el plazo de 9 meses desde su entrada en vigor. A tal efecto, el Consejo de Gobierno aprobará un reglamento sobre el régimen aplicable a los convenios de adscripción. De igual modo, los centros adscritos deberán renovar sus reglamentos de funcionamiento y régimen interno en el plazo de 3 meses desde la aprobación del nuevo convenio de adscripción. 2. Los centros adscritos que no cumplan las exigencias previstas en el artículo 24,1 de estos estatutos en el momento de entrada en vigor de estos estatutos dispondrán de un plazo de 5 años para adaptarse a lo previsto en dicha norma. Disposición transitoria séptima. En los exámenes de las convocatorias ordinarias correspondientes a asignatura de planes de estudio no adaptados a la legislación vigente se conservará el doble llamamiento, mediando entre ambos un plazo mínimo de 72 horas. Disposición transitoria octava. 1. El claustro universitario, el Consejo de Gobierno, las juntas de escuela o facultad y los consejos de departamento, elegidos conforme a la regulación anterior a la Ley Orgánica 4/2007, continuarán ejerciendo sus funciones hasta la finalización de su mandato. En todo caso, el periodo máximo de mandato no podrá exceder de un máximo de 2 años a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la modificación de los presentes estatutos. Página 64 de 64. 2. Los órganos unipersonales, elegidos conforme a la regulación anterior a la Ley Orgánica 4/2007, continuarán ejerciendo sus funciones hasta la finalización de su mandato. En todo caso, el tiempo de ejercicio del cargo se tendrá en cuenta en el cómputo del límite de 2 mandatos consecutivos a que se refiere el artículo 41,6 de los presentes estatutos. Disposición transitoria novena. Hasta el momento en que reglamentariamente se definan los ámbitos del conocimiento, los departamentos de la Universidad de Cádiz estarán constituidos por una o varias áreas de conocimiento afines científicamente según lo previsto en los presentes estatutos y demás disposiciones vigentes, y agruparán a todo el personal docente e investigador adscrito a sus áreas de conocimiento, así como al personal de administración y servicios que pueda asignárseles. Disposición transitoria décima. En el plazo máximo de 1 año a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la modificación de los presentes estatutos, el Consejo de Gobierno deberá aprobar el reglamento de organización y funcionamiento de los centros de posgrado y formación permanente. Disposición transitoria undécima. 1. Quienes a la entrada en vigor de la modificación de los presentes estatutos estén contratados como profesores colaboradores con arreglo a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, podrán continuar en el desempeño de sus funciones docentes e investigadoras. 2. La Universidad de Cádiz podrá contratar profesores colaboradores en aplicación del ordenamiento legal vigente. Disposición transitoria duodécima.
Capacidad docente e investigadora de cuerpos y categorías contractuales a extinguir. Los catedráticos de escuela universitaria y los profesores titulares de escuela universitaria tendrán plena capacidad docente y, cuando se hallen en posesión del título de doctor, también de plena capacidad investigadora. El profesorado contratado conforme a la legislación anterior tendrá la capacidad docente e investigadora que se le confiera legal o reglamentariamente. Disposición transitoria 13ª. Asignación docente. En tanto no se modifique los correspondientes reglamentos de régimen interno de los departamentos para acomodarse a lo dispuesto en el artículo 79,8 de los presentes estatutos en el plazo máximo de 6 meses, los criterios a que se refiere serán aprobados por acuerdo de Consejo de Departamento. Disposición derogatoria única. Quedan derogados los estatutos de la Universidad de Cádiz aprobados por Decreto 274/1985, de 26 de diciembre, y publicados en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 18 de febrero de 1986. No obstante, seguirán siendo de aplicación las disposiciones reglamentarias que hayan sido dictadas por esta universidad, en la medida en que no contradigan lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades y en los presentes estatutos. Disposición final primera. Si existieran reparos de legalidad por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Comisión de Estatutos efectuará una propuesta de subsanación que será debatida y aprobada, en su caso, por mayoría simple, en una única sesión extraordinaria del claustro. El mismo procedimiento será aplicable en el caso de que la entrada en vigor de la futura Ley de Universidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía requiera la adaptación de los presentes estatutos. Disposición final segunda. Una vez aprobados, los estatutos entrarán en vigor a partir de su publicación oficial en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asimismo, serán publicados en el Boletín Oficial del Estado.